Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este viernes 12 de mayo. Lo que vamos a encontrar hoy en esta fracción, en este segmento de la homilía de Monseñor Romero, es el informe de ese encuentro que Monseñor Romero tuvo con el Papa Juan Pablo II, aclarado el punto, pero defendiendo siempre su relación, su filiación, su obediencia con el Santo Padre. Son muchos los elementos que vamos a conocer ahora de Monseñor Romero, sobre todo la claridad de la defensa de la Iglesia en su función como garante y defensora de la verdadera evangelización. Hoy, Monseñor se va a referir al proyecto de la izquierda. Vamos a comenzar a estudiar cómo mira Monseñor Romero ese proceso revolucionario y qué opinión puede aportar Monseñor para que ese proyecto revolucionario sea mejor de lo que él lo experimentó. La frase que escogí para hoy tiene que ver precisamente con esa experiencia de Monseñor Romero con el Papa Juan Pablo II, sobre todo porque la prensa opositora a Monseñor hacía circular notas supuestamente periodísticas que Monseñor había sido regañado por el Papa. Él aclara. Después de aclarar, explica lo que para nosotros es ahora la frase del día. El Papa me comprendió muy bien lo que a continuación le dije. Pero Santo Padre, en mi país es muy peligroso hablar de anticomunismo, porque el anticomunismo lo proclama la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos, sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas. El Papa me observó muy sabiamente que estaba de acuerdo, solo que la Iglesia no predica no es un anticomunismo el de la Iglesia. Cabalmente le dije, Santo Padre, por eso yo no lo presento así sino positivamente, alabando los valores espirituales cristianos de mi pueblo y diciendo que hay que defenderlos y conservarlos siempre. Esta es la frase. Esto es lo categórico de Monseñor. Si Monseñor se pone a decir la Iglesia es anticomunista, no, porque el anticomunismo en El Salvador es una frase acuñada por la derecha, atribuyéndole que la guerra que se estaba armando aquí en el país era una guerra por meter el comunismo, y en absoluto fue así. Esto era una lucha por derrocar la dictadura militar fascistoide, decíamos en aquel tiempo. No era meter el comunismo aquí. Por eso Monseñor Romero sabiamente defiende su discurso sin caer en la palabra anticomunista. Oigamos a Monseñor. Finalmente, refiriéndonos en el esquema propuesto al tercer proyecto, al de la izquierda, nos encontramos positivamente con el esfuerzo de superar caciquismos y fanatismos de organizaciones y en busca de la unidad. Hay verdaderos intentos por algunos de sus dirigentes de acercamiento y de búsqueda de soluciones racionales en la elaboración de un proyecto popular. Cuando yo me refería a estos esfuerzos por primera vez, dije que era laudable en cuanto supone superar el endiosamiento de las organizaciones y en cuanto podría ayudar para empujar los proyectos de cambios estructurales en beneficio del pueblo. De modo que este esfuerzo de unidad y de apertura es una esperanza, no hay duda. Pero también
Pero también pedí entonces, y hoy lo hago en una forma más urgente, que estas organizaciones nos den a conocer cuáles son sus proyectos políticos, cuáles son los postulados que han de aglutinar en esa unidad no solo a los organizados, sino a un pueblo que los apoyará si les presentan proyectos verdaderamente racionales y de bien común. Les diré que no bastan solo palabras, sino que hay que mostrar también los hechos y la inteligencia y la buena voluntad. También insistí, y vuelvo a hacerlo, que se tiene que salvar ante todo los valores humanos, cristianos y evangélicos del pueblo. Esto es de mucha validez. Y aquí quiero referir en la conversación con el Papa Juan Pablo II, que no fue una regañada para mí, como algunos dicen, sino al contrario, una confrontación de criterios, como cuando Pablo iba a Jerusalén a hablar con Pedro de lo que predicaba, y con la disposición natural de corregir lo que no está bien. No estamos aferrados caprichosamente, sino buscando el reino de Dios y el servicio auténtico al pueblo. Y hablando con el Papa, me decía precisamente esto: siga defendiendo la justicia social y el amor a los pobres. Pero en la defensa de los derechos humanos, de las reivindicaciones, hay que tener cuidado para no perder los valores cristianos que puede haber en esas luchas reivindicativas, que pueden perderse y a la larga hacen tanto mal como las dictaduras que ellos tratan de quitar. Le dije, Santo Padre, precisamente ese es el equilibrio que yo trato de llevar, de apoyar lo justo de las reivindicaciones populares, pero al mismo tiempo defender los intereses cristianos, los valores cristianos de mi pueblo. Y el Papa me comprendió muy bien lo que a continuación le dije: pero Santo Padre, en mi país es muy peligroso hablar de anticomunismo, porque el anticomunismo lo proclama la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos, sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas. El Papa me observó muy sabiamente que estaba de acuerdo, solo que la Iglesia no predica anti. No es un anticomunismo el de la Iglesia. Cabalmente le dijo, Santo Padre, yo por eso no lo presento así, sino positivamente, alabando los valores espirituales cristianos de mi pueblo y diciendo que hay que defenderlos y conservarlos siempre. Y cualquiera comprende pues que me estoy refiriendo al peligro de otras ideologías que podían robarnos esos sentimientos y que a cambio de estos sentimientos cristianos sí no hay valor que se pueda comparar con ellos. Por eso, queridos hermanos, yo aprovecho de decirles, y sobre todo a los queridos hermanos de las organizaciones populares políticas, que las reivindicaciones del pueblo son muy justas y que hay que seguir defendiendo la justicia social y el amor a los pobres. Pero que por eso, porque si de verdad amamos al pueblo y tratamos de defenderlo, no le vayamos a quitar lo más valioso de ese pueblo: su fe en Dios, su amor a Jesucristo, sus sentimientos cristianos. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que valoremos esto que puedo yo llamar
una joya, porque en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio, como decía ayer, es algo inagotable, pero en estas dos lecturas concretamente va a fundamentarse la propuesta que les mencionaba. Es en Hechos 15 donde se demuestra el fundamento, la fundación, la constitución de nuestra iglesia. Y podría decir la fundamentación y la fundación del cristianismo, pero quizás es muy grande esa expresión. Pero la iglesia como iglesia católica puede tener aquí en Hechos 15 el momento fundacional. Vamos a leer Hechos 15, los versículos del 22 al 31. Y dice lo siguiente: en aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antigua con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Bersabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, les han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto. Salud. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver. Terminó el concilio en Jerusalén. Esa reunión magnífica. Y aquí podemos pasar horas y días hablando de esas conclusiones del concilio. Una conclusión es esto que se escribe. Esa es una, está bien. Pero hay más. Cuando usted y yo nos ponemos a meditar sobre los 12 apóstoles, uno de ellos se ahorcó. Después dijeron, no es bueno que nos quedemos con 11. Elijamos. Y eligieron a Matías. Otra vez están los 12. Esa estructura de los 12 no permitió la entrada de un personaje que es muy importante en el Nuevo Testamento, Pablo. No entró en los 12. Pablo hace un trabajo en solitario cuando tiene la conversión. Se une a Bernabé, hace un montón de viajes con Bernabé y con Juan. Juan se le separa, se queda solo Pablo y Bernabé. Y Pablo, por ser una persona preparada, asume direcciones de acompañamiento en las comunidades y escribe cartas. Pablo tiene una gran participación y notoriedad en el movimiento inicial. Pero con todo lo que hizo Pablo, nunca la comunidad
optó por Pablo, la comunidad optó por Pedro. Y Pedro era la persona referente en la iglesia de Jerusalén. Por eso Pablo y Bernabé viajaron hasta Jerusalén. ¿Qué solución le damos a este problema? ¿Qué solución nos dan, señores apóstoles? Pedro a la cabeza. Entonces el concilio define quién es la cabeza. Es Pedro, no Pablo. Pedro. ¿Quiénes le acompañan? Los 11, porque hay 12 apóstoles. La emisión de una carta, esto da autoridad a la iglesia. Lo que dicen otros no importa, vale lo que dice la carta. Nace la iglesia, institución. Firmado por los 12, aquí va la palabra. O firmada solo por Pedro, aquí va, esta es la decisión. En la Iglesia Católica tenemos documentos de la doctrina social de la Iglesia, que hoy se llama Pensamiento Social de la Iglesia. Pero tenemos documentos pontificios, como las cartas pastorales. ¿Usted ha leído alguna carta pastoral? Pero tenemos otro documento que se llama bula, y la bula es la última palabra. María es virgen, bula. María es madre de Dios, bula. María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, bula. Así, un decreto pontificio viniendo del Papa de turno es la última palabra. Esta carta que Pablo y Bernabé entregan, acompañada de Simón y de Silas y Judas, esta carta tiene toda la validez, es la última palabra. No le vamos a imponer más cargas, solo esas 3. No coman sangre de animal degollado, no coman carne de animal de los ídolos, sacrificada a los ídolos, y no forniquen. 3, suficiente. Es la última palabra. Vamos al Evangelio de hoy, Juan capítulo 15, del 12 al 17, dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Soy yo quien los he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Este es mi mandamiento. Señor Jesús, y los 10 mandamientos de Moisés. Señor Jesús, y los 613 mandamientos del Sanedrín. Señor Jesús, y etcétera. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Esta es la particularidad especial que tenemos con la iglesia.
Difícilmente vamos a encontrar otra religión que su acción sea concentrada en el amor. Que haya un solo mandamiento. Muchas religiones tienen una cantidad de mandamientos, mandatos, normas, leyes. Y en el cristianismo, en palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 15, este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, son mis amigos. Entre paréntesis, corchetes, comillas, subrayado en negro: si no se aman entre ustedes, no son mis amigos. ¿Se aman? Son mis amigos. No se aman, no los conozco, porque no están cumpliendo el mandamiento. Hay que tener cuidado cuando escuchamos voces, cuando escuchamos personas predicadoras, y que lo primero que sacan por delante es la ley de Moisés. Hay que tener cuidado, porque la ley de Moisés la mayoría de veces contradice, denigra la ley de Jesús. Cuando nos peleamos o se pelean con nosotros por las imágenes, los que nos critican, algunos nos condenan como idólatras, están fallando al mandamiento del amor. Usted es cristiano, tiene que amarme a mí. Yo soy cristiano, tengo que amarlo a usted. Si usted me señala porque yo le rezo un rosario o un Ave María a la Virgen y me dice idólatra, usted está fallando. Igual que en el Concilio de Jerusalén, la carta que enviaron los apóstoles con Judas y Silas es la última palabra. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, esta es la última palabra de Jesús. Mi mandamiento, este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. Si se aman entre ustedes, son mis amigos. Es mi última palabra. Miren que no les llamo siervos, les llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo, el amigo sí. Y no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús dio la vida por usted y por mí, porque nos llamó amigos. Amigos, amigos. Es la última palabra de los apóstoles. No coman carne de animales sacrificados a los ídolos. No coman sangre de animal estrangulado y no forniquen. Última palabra. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros. Es la última palabra. No hay más. Solo ámense. Si me aman, van a ser mis amigos. Bendiciones para todos y para todas.